Ustedes se van yendo al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10, y vamos a compartir un poquito de lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en cuanto a la perseverancia, lo que nosotros somos llamados a hacer para perseverar en las cosas de Dios. ¿Sabías que si has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, Él te ha llamado a ir en contra de la corriente de este mundo? Y no de cierta corriente, no de tal corriente, sino en contra de toda la corriente de este mundo. Así es que nosotros, mientras caminamos con Jesús, vamos a enfrentar diferentes problemas, diferentes situaciones, y en su mayoría ninguna de estas cosas van a ser meramente agradables para nosotros. Pero de una cosa sí podemos estar seguros: que nosotros, mientras vamos caminando con Jesús en toda esta dificultad, tendremos gozo, paz y seremos felices. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que el gozo y la paz habitan ¿en quién? En el Espíritu Santo que habita en el creyente que le ha aceptado como Salvador. Había una vez un constructor de casas que trabajaba para este señor, y ya en su avanzada edad, él llegó al momento del retiro y le hizo saber a su jefe que él se iba a retirar, ya iba a disfrutar los últimos días que le quedaban de vida con su familia, y sabía que iba a extrañar su salario semanal, mensual, los bonos de año y todas esas cosas para poder vivir de la manera que se habían acostumbrado a vivir. Pero había llegado a cierto punto en su vida donde estaba en paz con eso y iban a vivir la vida con su familia sin algunas de esas cosas, y iban a confiar en Dios para proveer lo necesario para poder seguir viviendo. Su jefe llegó con él y se dio cuenta que el retiro de su mayordomo iba a ser inevitable. Tenía que buscar a alguien para reemplazarlo, y le pidió que hiciera un último proyecto. Le dijo: constrúyeme esta casa y este será el último proyecto que tú vas a hacer. Y él tomó los planos con una actitud no muy buena. Él ya quería irse para su casa. Tomó todas las cosas que se necesitaban para hacer el proyecto y conseguía material de donde mejor pudiera, donde estuviera más fácil. No puso su mejor esfuerzo. No se pasaba largas horas invirtiendo en ese trabajo que se le había pedido hacer. En otras palabras, se había convertido en un mexicano. Ahí se va. Construyó la casa a costa de mexicanazos. Cuando la obra fue terminada, él entregó los planos y dijo: jefe, aquí está la última obra que usted me pidió hacer. El jefe llega y va y inspecciona la casa y le da los últimos vistazos, y se voltea con su mayordomo de toda la vida que había sido fiel en trabajar y le entrega las llaves de la casa y le dice: este es un regalo para ti, para que lo disfrutes en tu retiro. Disfrútala, no me debes absolutamente nada, es un regalo por tu fidelidad, por el tiempo que has dedicado para con nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos trabajando de esa manera? Y el punto aquí es que lo que hagas en tu día, hazlo con amor, esfuerzo, poniendo tu corazón en ello, tu mente, tu alma, con todo tu ser. Día a día construimos nosotros la vida que Dios nos ha prestado. No es para hacerla al ahí se va.
No es para construirla ala y se va. Día tras día Dios va poniendo personas en nuestro camino, las cuales necesitan ser sobreedificadas. No ala y se va. ¿Qué tanto valor tiene la vida para cada uno de nosotros? Porque de que estamos construyendo. Algunos construimos bien, otros construimos mejor, pero algunos construimos de verasmente mal. Y como que si no nos importara nada, no le ponemos el esfuerzo, no le ponemos el mayor empeño, no damos nada. Nosotros necesitamos vivir cada día como si fuera el único día, el último día que tenemos. Necesitamos honrar a Dios con todo lo que hacemos. Nosotros necesitamos vivirlo de la mejor manera que podemos. Y ahora, aquí es donde la cosa se pone buena. ¿Vive Jesús en tu corazón? ¿Es Jesús tu Señor y Salvador? No me vengas con que esto es todo lo que yo pude hacer. Porque Dios, en nuestra capacidad como seres humanos, nos ha dado una inteligencia increíble. Increíble. Nos ha dado una capacidad de mente que nosotros podemos almacenar montones de información. Es que yo leo la Biblia, pero nada se me queda. Es mentira. Nosotros tenemos una capacidad increíble. Aparte de eso, ¿quién vive dentro de ti? ¿Quién te dio esa vida eterna? Jesús te dio esa vida eterna en su Espíritu Santo. He ahí la razón por la cual no nos comportamos como el resto del mundo, o no debemos de. He ahí la razón por la cual no vamos con la corriente de este mundo, porque el Espíritu Santo nos está diciendo que vayamos en contra de la corriente, nadando en contra de la corriente, en contra de los problemas. Cuando Jesús vino en su ministerio terrenal, ¿conquistó o fracasó? El mundo dice que él fracasó, lo matamos. Pero la palabra de Dios dice que él triunfó, venció no solamente la corriente de este mundo, sino que venció la muerte. Venció la muerte para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. La pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es: ¿qué significa creer? Y sobre ese creer, tú y yo tenemos que aprender a perseverar. Y cuando tú y yo perseveramos, de acuerdo a lo que creemos que encontramos en la palabra de Dios, lo que nosotros vamos edificando y sobreedificando dará honra, gloria y alabanza a Dios, sea de día o sea de noche. Amén. Hebreos capítulo 10 versículos 35 al 39 dice lo siguiente: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, amén, para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Simplemente para que obtengamos un poquito, si tú vas y lees el capítulo 10 de Hebreos, y es más, sería bueno que leyeras todo el libro, pero si vas y lees el capítulo 10 para agarrar el contexto, tú te vas a dar cuenta que el capítulo 10 nos está mandando a observar nuestra fe, nos está mandando a observar la esperanza que en Cristo Jesús tenemos, y nos está mandando a observar el amor el cual Dios ha derramado sobre nosotros para edificar y sobreedificar los unos en los otros, y que la iglesia pueda conquistar corazones así como Dios lo ha declarado hacer. Ahora,
¿Qué tan fácil es perseverar en la fe? ¿Qué tan fácil es perseverar en la esperanza? ¿Qué tan fácil es perseverar en ese amor? Y estas tres cosas de las cuales nos habla el capítulo 10 de Hebreos son difíciles. Nosotros por fe no podemos ver exactamente por dónde vamos. Tenemos que confiar que la palabra de Dios nos está guiando correctamente. Ahora tú y yo tenemos que tener en mente que no vamos en tinieblas, no vamos a ciegas. No vamos a ciegas. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Dios es luz. Tenemos que confiar que lo que Dios dice es verdad. No estamos saltando en la oscuridad. Estamos saltando a la luz donde Dios alumbra nuestros pasos, pero tú y yo tenemos que caminar por fe. La esperanza, ¿cuál es la esperanza de todo creyente? Acuérdate que el versículo dice, el que ha de venir, vendrá. La esperanza de todo creyente es estar con Cristo por la eternidad, o sea que tú y yo seremos levantados, que tú y yo iremos con Jesús y le veremos tal como Él es, así como nos dice Primera de Juan, y esa es la esperanza. Si nosotros perdemos esa esperanza, nosotros estamos totalmente fritos y no tenemos qué estar haciendo aquí. Pero esa es la esperanza y tú y yo tenemos que perseverar, porque ¿qué podemos ver nosotros en cuanto a nuestra esperanza? O sea que como lo que nos compartió Joel, nosotros mirábamos cuando leemos el libro de Primera de Timoteo y vemos que Pablo está en la cárcel y tal vez allí va a morir. ¿Qué esperanza hay en eso? Y cuando nosotros miramos las vidas los unos de los otros y miramos como que estamos atorados, atascados y no podemos salir, ¿qué esperanza hay en eso? Pero la palabra de Dios dice diferente. Y tú y yo tenemos que confiar en esa palabra. ¿Qué te parece el amor? Cuando yo llegué al conocimiento de Jesús y allá por el 2002 y comencé a oír que la maldad aumentaría y el amor menguaría, o sea que bajaría. En ese tiempo en la iglesia había una campaña que se llamaba Misión Imposible. Yo, en mis primeros días en la iglesia, llegué a ver 20 profesiones de fe en un servicio. Eso era loco. Increíble el movimiento de Dios. Y tú decías, ¿cuál maldad? El amor no está menguando. Todo mundo estaba discipulando como loco. Cada mes entregando certificados de discipulado. Porque todos estábamos discipulando. Profesión de fe tras profesión de fe tras profesión de fe. Pregúntame hoy. A leguas nosotros podemos ver que la maldad ha aumentado a nuestro alrededor del mundo, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestra nación y en campos foráneos. Y que el amor meramente ha menguado. El amor ha menguado hasta en nosotros los hermanos en la fe. No nos procuramos como antes nos procurábamos. No nos alentamos los unos a los otros como antes nos alentábamos. No nos soportamos como antes nos soportábamos. Y tú y yo tenemos que perseverar. Tú y yo tenemos un trabajo tamaño Dios que necesitamos llevar a cabo. Y Dios nos ha encargado ese trabajo. Dios no ha encargado ese trabajo a las vacas, ni a los chivos, ni a las piedras, ni a las plantas, ni a los árboles. Dios ha encargado ese trabajo a ti y a mí, que hemos sido convertidos en hijos de Él mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Y tú y yo tenemos que pararnos como verdaderos hombres y verdaderas mujeres y tomar cartas en el asunto. El capítulo 10 también nos dice que nosotros debemos acercarnos con fe a Dios, con fe.
creyendo que Él es Dios, que cuando nos acercamos al trono de su gracia, nosotros necesitamos creer que Dios ahí está. Tenemos la libertad para hacerlo. Hemos sido libres. Hemos sido libertados en Cristo Jesús para entrar hasta el trono de Dios, postrarnos y hablar con Él y que Él hable con nosotros. El capítulo 10 de Hebreos también nos dice que nosotros debemos acercarnos con esperanza. Con esperanza, o sea que nosotros necesitamos estar seguros, nosotros necesitamos firmeza en la posición la cual hemos obtenido mediante la sangre de Cristo. Y mira, esta posición que hemos obtenido mediante la sangre de Cristo es una posición justa. Es una posición la cual no teníamos sin Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús nosotros estamos expuestos al juicio de Dios. ¿Y el juicio de Dios es qué? Cuello, muerte. En Cristo Jesús obtenemos esa posición justa, la cual Dios al mirarnos adivina a quién está viendo. A Cristo Jesús, quien es el justo. Y nos da entrada a su trono. Con esa esperanza nosotros necesitamos acercarnos. Necesitamos repasar la Escritura, necesitamos enfocarnos en la Escritura, estudiar la Escritura. ¿Para qué? Para afirmar nuestra posición. Porque el enemigo va a venir vez tras vez, tras vez, tras vez a decirte que tú no sirves para absolutamente nada. Que estás leyendo ese libro en vano, que estás estudiando ese libro que se llama Biblia en vano. Mira tu situación, mira tu familia, mira tu trabajo, mira todas las cosas que están sucediendo a tu alrededor, estás perdiendo tu tiempo. Y tú y yo necesitamos afirmarnos en la esperanza que en Cristo Jesús tenemos. El capítulo 10 nos dice que nos acerquemos con amor a los demás. Tú y yo necesitamos compartir el evangelio con cada persona, tanto creyentes como no creyentes. Con los creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo y así nosotros animarnos los unos a los otros, incitarnos al amor. Para los no creyentes, para que lleguen a conocer a Cristo Jesús como su Salvador. Necesitamos compartir el evangelio. ¿Ok? Punto número 1. La perseverancia construye el carácter. Y si nosotros nos damos cuenta, nosotros los que hemos llegado al conocimiento de Cristo Jesús, no podemos ser la misma persona que éramos antes de conocer a Jesús. Tiene que haber un cambio radical. Si la persona dice que ha conocido a Jesucristo como su Salvador y sigue siendo la misma persona que antes fue, no ha conocido a Jesucristo. Porque ¿sabes qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a cambiar vidas. No vino a cambiar el mundo, no vino a cambiar la sociedad, no vino a cambiar el estilo de vida, vino a cambiar vidas. Lo cual te da ese cambio que cada uno de nosotros necesitamos. Vino a acercarnos con Dios. Al llegar al conocimiento de Cristo Jesús, nada sabíamos. No sabíamos absolutamente nada. Lo único que sí sabíamos es que algo extraño había sucedido. Nos sentíamos raros, diferentes, extraños, y no pudimos identificar lo que había sucedido, el evento que había sucedido. Lo primero que nos hicieron saber es que habíamos nacido de nuevo. ¿Sí? Habíamos nacido de nuevo y a eso le llamaron aceptar a Jesús en tu corazón. ¿Sí? Eso fue lo que nos dijeron. Aceptar a Jesús en tu corazón. Con lo cual tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Porque eso no lo es todo. Para quienes hemos sido discipulados bíblicamente, nos hemos dado cuenta que lo que sucedió es mucho más que tener a Jesús en tu corazón. Nosotros
Al ver nacido de nuevo, conseguimos un testimonio nuevo. ¿Sí? Conseguimos un testimonio nuevo. Nuestro testimonio en el mundo era como todos los demás. Y hablaba del mundo, daba a conocer la sociedad y daba a conocer los rumbos de este mundo. Y en Cristo Jesús nosotros conseguimos un testimonio nuevo. Nuestro testimonio es dado a conocer a los demás mediante el carácter de que cada uno poseemos. Dios no está cambiando el carácter de nadie. Cuando tú llegas a conocer a Jesucristo, Dios no está cambiando tu carácter. Lo que está haciendo simplemente es poner tu carácter bajo el dominio y la autoridad del Espíritu Santo. ¿Sí? Es, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visto un caballo bronco? Déjenme cambiarles la pregunta. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a montar un caballo bronco? ¿No? ¿Por qué? Está bien fácil. Es más, ni siquiera tienes que ponerle silla. Nadie nos atreveríamos a montar un caballo bronco. Lo que sucedió cuando el caballo fue amansado es que lo comenzaron a rebanar sus músculos para que perdiera fuerza y así nosotros pudiéramos tener ánimo para montarle, ¿verdad? No, eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió es que alguien, un jinete, se relacionó con ese caballo. Pasó tiempo con ese caballo. ¿Sí? Tanto tiempo que el caballo comenzó a seguir al jinete. O sea que el caballo se dio cuenta que él no era el amo era el jinete. Entonces ahora cuando el jinete se acerca, el caballo sabe que ese es su amo y que no lo va a lastimar, sino que quiere su bienestar. El caballo ahora se deja poner la silla, el caballo ahora se deja que pase su mano por su estómago, agarrar el cincho y apretar la silla. Y el caballo ahora se deja que su amo, el jinete, se monte arriba de él y vaya para allá y venga para acá. Y lo mismo sucede contigo y conmigo. Dios vino y hizo una relación con cada uno de nosotros mediante el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, no cambiando nuestro carácter, sino dándonos su Espíritu Santo para guiarnos, para darnos autoridad mediante el Espíritu Santo y que nuestro carácter esté bajo esa autoridad. La palabra que tú estás recibiendo hoy no es bajo la autoridad de Vicente Hernández, es bajo la autoridad y el dominio del Espíritu Santo, y así debe de ser. No es bajo mi testimonio propio, sino es bajo el testimonio que Dios va creando en mí, sin cambiar mi carácter. O sea que está usando todo lo que aquí hay y puede haber, y lo mismo hace contigo. La perseverancia va haciendo ese carácter. Cuando nosotros perseveramos, nosotros vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo cómo es que vamos a alabar a nuestro Dios, cómo seguir a nuestro Dios y todas esas cosas. Hemos llegado a Cristo Jesús y no podemos perder la confianza que en Él hemos comenzado a edificar. Entre más confianza nosotros creamos en Cristo Jesús, mediante el estudio de la palabra, mediante la práctica del estudio de la palabra de Dios, tú y yo vamos avanzando en nuestro testimonio. Cristo va formando ese carácter en nosotros. Y según nuestro carácter va creciendo en sabiduría, entendimiento, y nosotros confiando en Él, la responsabilidad va creciendo. Y déjame decirte algo en cuanto a la responsabilidad. No la podrás evadir. No la podrás evadir. Si tú piensas que te vas a salir con la tuya, estás muy equivocado. No pensemos de esa manera. Nos es necesaria la paciencia en este asunto de la perseverancia. Nos dice Hebreos, nos es necesaria la paciencia. La paciencia es una virtud valiosa de la vida cristiana.
implica constancia, perseverancia y dominio propio. Es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades con fortaleza, templanza y firmeza. ¿Dónde están estas cosas en mí? Que yo nunca las había oído. Están en el Espíritu Santo que Dios ha puesto, ha depositado en ti. He ahí la razón por la cual tú y yo necesitamos relacionarnos con Él mediante la palabra de Dios. Permitir que Dios edifique nuestras vidas con los hermanos en la fe, con la palabra de Dios, con la iglesia y todas esas cosas. Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24 dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué es lo que nos está dando a entender aquí? Lo que Dios nos está dando a entender aquí es que el carácter que Él va formando por medio de la perseverancia, o que mientras nosotros perseveramos, cada uno de nosotros hemos construido un imperio. El imperio de Rafa, el imperio de Jamie, el imperio de Jesús, el imperio de José, y así cada uno de nosotros tenemos un imperio. Y cuando llegamos al conocimiento de Cristo Jesús, ¿sabes qué está haciendo Dios? ¿O sabes qué es lo que Dios va a tener que hacer? Dios tiene que limpiar la mesa. Y cuando limpia la mesa, el imperio, ¿de quién crees que va a derrumbar? ¿El mío? ¿El nuestro? Porque el imperio que tú y yo hemos construido es un imperio basado en la sociedad, es un imperio basado en el mundo, es un imperio basado en nuestro propio criterio. Ahora, Dios no va a venir y va a tumbar todas las cosas de la mesa. Va a venir y se va a relacionar contigo y te va a decir: mira, Joel, esto que tienes aquí no me agrada. Clemente, esto que tienes aquí no me agrada. Stephanie, esto que tienes aquí, hija, no me agrada. ¿Quién lo tiene que sacar? Yo. Porque Dios va formando mi carácter, pero Dios no va a forzarnos a hacer absolutamente nada. Él nos da la sabiduría y el entendimiento mediante su palabra para nosotros ir formando el carácter que Dios quiere que tú y yo tengamos. Y para eso tú y yo tenemos que perseverar, porque ¿quién quiere derrumbar el imperio que ha construido? Nadie. Tenemos que recordar que estamos bajo la autoridad y el dominio ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Mira, si el caballo que tú amansaste y tú en el caballo como jinete lo comienzas a maltratar, ¿tú crees que el caballo no tiene la fuerza para botarte? Claro que sí. Claro que sí. Nosotros no vamos a ser más fuertes que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está allí para nuestro auxilio, está ahí para ayudarnos, está ahí para llevarnos de victoria en victoria, pero tú y yo necesitamos ser obedientes. Necesitamos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Dios nos ha dado un fundamento sobre el cual edificar. En Efesios capítulo 5 versículo 1 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Imitadores de Dios en qué? Imitadores de Dios en todas las cosas que hacemos de principio a fin, en el servicio, el evangelismo, el discipulado, en la edificación de la familia, en la edificación de la iglesia, en el trato que tenemos los unos con los otros, en la esperanza, en el amor, en la paciencia. Vaya que Dios es paciente con nosotros. Si yo fuera Dios, ya hubiera cacheteado a algunos o todos. Gracias a Dios que no soy Dios. Dios
está haciendo una nueva persona de cada uno de nosotros. Y simplemente quiero darte unos ejemplos. Y quiero que vayas a Efesios capítulo 4 y allí quiero que subrayes unos pasajes que ahí están. Que nos ayudan a ver la persona en la cual Dios quiere transformarnos. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 21. Dice lo siguiente: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la vida que está en Jesús. ¿Cuál debe ser ahora nuestro comportamiento? No como los del mundo. Nuestro comportamiento debe de ser de acuerdo al fundamento que Dios nos ha dado, Cristo Jesús. O sea que debemos ser imitadores de Dios. Cuando hemos oído o visto que Dios anda haciendo cosas que no van con su carácter, nunca. Y Dios aquí nos está pidiendo que nosotros nos portemos como Él se portaría o se porta. En capítulo 5, versículos 2 al 4, dice: Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ese debe de ser nuestro carácter, ese debe de ser nuestro comportamiento, porque estamos en el fundamento de Cristo Jesús. Una más te voy a dar ahí, en el capítulo 5, versículo 11, dice lo siguiente: Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Tú y yo en Cristo Jesús ya no andamos más en tinieblas, estamos en luz. Podemos ver por dónde caminamos. Claro está que tenemos que caminar por fe, pero podemos ver por dónde caminamos. Y así meramente es que nuestro carácter va siendo formado mientras tú y yo perseveramos, día tras día tras día. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Jesucristo por nosotros o vayamos a la tumba. Pero mientras tú y yo necesitamos seguir perseverando. Un famoso predicador llamado A.W. Tozer lo pone de esta manera, describió el carácter de esta manera: la excelencia de los seres morales. Ese es el carácter del cristiano, la excelencia de los seres morales. Así como la excelencia del oro es pura y la excelencia del arte es su belleza, la excelencia del hombre es su carácter. La excelencia mía y tuya es nuestro carácter. Las personas con carácter se destacan por su honestidad, por su ética y por su amabilidad. O podemos poner aquí, por su humildad. Porque muchos dicen: no, es que esta persona no tiene carácter. La persona que tiene carácter es aquella que manda, aquella que dice, aquella que hace. Pero eso es de acuerdo al mundo, no de acuerdo a Dios. Punto número 2. La perseverancia se basa en la gracia. ¿Sabes que muchos de nosotros los cristianos no observamos la gracia de Dios?
Pensamos a veces que somos merecedores de lo que Dios está haciendo en nosotros. Pensamos que somos merecedores de ser salvos. Pensamos que somos merecedores de que Cristo haya muerto por nosotros. Y no prestamos atención a la gracia. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Todo lo que tenemos que hacer es ver el cristianismo a nuestro derredor. La semana pasada dijimos que el cristianismo es muy superficial. Es solamente emocional. La muerte de Cristo no es superficial, ni tampoco solamente emocional. Si la muerte de Cristo solamente ha tocado nuestras emociones, nos vamos a despertar un día en el lugar donde nadie queremos ir. Tú y yo necesitamos prestar un poco de atención a la gracia, porque la perseverancia que se nos está pidiendo lograr se basa en la gracia. Por la gracia hemos recibido grandes bendiciones de parte de Dios. Dios en Cristo Jesús llevó a cabo una obra que los seres humanos no merecemos en lo más mínimo. Y si quisiéramos ganárnoslo, no hay cosa que podemos hacer o dejar de hacer para obtenerlo. Este favor inmerecido lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4, que nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es el regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad, el Evangelio, por el cual tú y yo podemos llegar a la salvación. El Evangelio, Cristo Jesús. La muerte de Jesús en la cruz es la demostración más grande de la extensión de la gracia de Dios hacia nosotros, los violadores de la ley. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para merecer algo que no podemos alcanzar por méritos propios, y es por esto que nosotros debemos apreciar, amar, atesorar, incluso luchar por mostrarle al Señor, bajo la autoridad y el poder de su Espíritu Santo, que entendemos lo que esta gracia, o comenzamos a entender lo que esta gracia divina significa para nosotros en nuestras vidas. O sea que tú y yo tenemos que aprender a hacer frente a todos estos problemas que el enemigo trae en contra de nosotros. Que el enemigo está atacando a nuestras familias, que el enemigo está atacando a nuestras iglesias, a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a todo mundo. Y hay veces que simplemente levantamos nuestras manos y decimos: no es mi problema. Necesitamos prestar un poquito más de atención a todo eso. 1 Corintios capítulo 2 versículo 12 nos dice lo siguiente: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que podemos observar todas las cosas y ponerlo bajo la lupa del Espíritu Santo, y en verdad saber qué es lo que Dios me ha dado a mí, en verdad saber qué es lo que Dios pide de mí, en verdad saber dónde es que Dios quiere que yo vaya a hacer lo que Él me ha mandado a hacer. ¿Por qué? Porque está bajo la lupa del Espíritu Santo que habita en mí. Puedo observar todas las cosas. Y esto se debe a que en el cristiano está sucediendo una transformación. ¿Te acuerdas que el viejo hombre ha sido, o más bien, debe ser despojado? Y tú y yo, cada vez que nos levantamos por la mañana, debemos vestirnos del nuevo hombre que está siendo creado en Cristo Jesús.
¿Cómo nos vamos a vestir del nuevo hombre? ¿Acaso nos van a dar un pantalón que es el pantalón de Jesús y una camisa que es la camisa de Jesús, y este traje viene con sombrero para proteger nuestra cabeza también? ¿Sabes? Según nuestra visión o según el método que nosotros en Centro de Vida nos ha sido dado, ¿sabes cómo le llamamos a eso? ¿Ah? Cuaderno espiritual, estudio bíblico, oración, compañerismo y testimonio. Cosas que tú y yo debemos estar practicando todos los días, vistiéndonos del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. En esta semana tú vas a estar estudiando en tu cuaderno espiritual de acuerdo a la sobreedificación, de acuerdo a la perseveración o perseverando, pues. Y cada versículo que tú, o cada pasaje que tú lees y que tú estudias, el Espíritu Santo te va a traer a tu mente: de esta manera es que hoy tú vas a vestirte del nuevo hombre. Hay la razón por la cual nos es preciso estudiar la palabra de Dios, ver la palabra de Dios, examinar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una transformación en nosotros. No podemos ser las mismas personas que habitábamos en el mundo caído ahora en el reino celestial. No puede ser. No puede ser. La persona que en Cristo Jesús está tiene que ser transformada. Dicha transformación agrada a Dios y nos beneficia a nosotros, y adivina qué, beneficia a quienes están a nuestro derredor. Pablo y Juan en Hechos dicen: no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos. ¿Qué es lo que ellos habían visto y habían oído? Ellos habían visto al Señor Jesús ser crucificado y morir por sus pecados. ¿Y qué es lo que habían escuchado? El Evangelio de la paz. Y no podían callar. ¿Qué es lo que tú has escuchado? Tú no has visto al Señor Jesús literalmente ser crucificado por tus pecados, pero la palabra de Dios te da suficiente testimonio que no hay duda alguna que Él ha muerto por tus pecados. No me digas que no has escuchado el Evangelio. No podemos callar. Esta transformación no solamente agrada a Dios, me beneficia a mí. Y desde mi punto de vista, o sea, Dios trabajando en mí, te beneficia a ti. Y lo mismo hace el Espíritu Santo contigo. Te beneficia a ti y beneficia a todos los demás. Y todos juntos, aunque con diferente carácter y diferente actitud, y que a veces no nos llevamos bien, agradamos a Dios. Porque sabemos que tenemos algo en común. Si no tenemos nada más en común, tenemos a Jesús en común. Y eso es más que suficiente para tú y yo doblar nuestro orgullo y humillarnos los unos a los otros y hacer la obra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 12. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. La gracia de Dios nos abre puertas. ¿Puertas para qué? Puertas para que yo entre y pueda estar tranquilo, en paz, así como yo quiero vivir el resto de mi vida. Así como el señor que se quería ir a retirar. No. La gracia de Dios te abre puertas para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y se cumpla en este mundo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Alcanzar las almas perdidas. Así como me ha alcanzado a mí, así como te ha alcanzado a ti. ¿Quién de ustedes fue evangelizado por un marciano? Nadie, ¿verdad? ¿Quién de ustedes fue evangelizado por un toro, una vaca, una chiva? Nadie, ¿verdad? Y si tú fuiste evangelizado por una vaca,
Tú estabas bien, quién sabe qué estarías fumando. Pero todos hemos sido evangelizados por otra persona que está en proceso de transformación, o sea, santificación. Esa persona no pudo callar lo que había visto y lo que había oído y te lo comunicó a ti, y ahora tú has aceptado a ese Jesús del cual esa persona no pudo callar. Y si tú en verdad aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, ¿sabes qué va a suceder contigo? Tú vas a ser un loco. Tú debes de ser un loco en comunicar lo que has oído y lo que has visto. ¿Por qué? La gracia de Dios. Tú reconoces la gracia de Dios. Tú ves la gracia de Dios. Te das cuenta que tú no mereces esa salvación, que no mereces la bendición de Dios. Y eso es gracia. Algo que nosotros no merecemos. Un favor inmerecido. Es más, voy a excluirme pues. ¿Cuántos de ustedes han pecado hoy en la mañana? Si no levantan su mano son mentirosos. Todos hemos pecado hoy, esta mañana. Sin embargo, tenemos el privilegio de compartir la palabra de Dios los unos con los otros. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia. No merecíamos estar compartiendo la palabra de Dios. ¿Sabes qué merecíamos por haber pecado esta mañana? Cuello, muerte, juicio. Sin embargo, Dios en su gracia nos está permitiendo compartir algo que nos va a edificar y nos va a servir para fortalecer esa esperanza, para fortalecer esa fe, para que tú y yo podamos seguir perseverando en este mundo con el propósito que Él ha depositado en nuestros corazones. Eso es gracia. Por consiguiente, la perseverancia que tú y yo tenemos tiene que estar basada en la gracia. La gracia nos va a abrir puertas para nosotros poder seguir haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Nos lleva a hacer cosas que nosotros jamás antes habríamos sido capaces de hacer. Hace unas 2 semanas yo estuve en la reunión con los pastores. Esta semana pasada no estuve. Estaba con mi vecino ahí, hasta me andaba muriendo. Pero estábamos comentando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Tú conoces un viejito que está por ahí que se llama Clemente Hernández? Si tú lo hubieras conocido hace 10 años, tú jamás hubieras imaginado que él ahora está entregando un cuaderno espiritual todos los domingos. Jamás hubieras imaginado que diariamente estuviera leyendo la Biblia hoy en día. Y no hace mucho tiempo. Si tú me hubieras conocido a mí hace unos 15 años, tú jamás hubieras pensado que ese loco estuviera predicando la palabra de Dios. Y tú no eres la excepción. Dios tiene cosas guardadas para ti, para que tú hagas y lleves a cabo, de las cuales ni siquiera te imaginas. Dios nos ha mandado a discipular. ¿Qué quiere decir discipular? Enseñar a otro a caminar en Cristo Jesús. No solamente de palabra, sino de pensamiento, de palabra y de hecho. O sea que tú tienes que ser ejemplo para esa persona. Así como tú esperas que aquí detrás de este púlpito yo sea ejemplo para ti, de la misma manera tú tienes que ser ejemplo. No hay opción. Tú tienes que ser ejemplo. Porque mira, si tú dices, yo estoy bien en Cristo Jesús, yo ya tengo la salvación, yo no tengo que discipular a nadie, tú estás discipulando. Y estás discipulando mal. Porque tú dices tener a Cristo como tu Salvador, pero no quieres enseñar a nadie. Adivina que la persona que te está viendo, que tú entras a la iglesia y tú vas, pero no enseñas absoluta, y no quieres. ¿Qué crees que esa persona va a tener en su corazón? ¿Va a querer entrar a la iglesia a ver qué hay ahí?
¿Va a querer entrar con los hermanos a ver qué le pueden enseñar? No. Un cuadro habla más que 1000 palabras. Tú y yo tenemos que tener cuidado. Si Dios nos lleva a hacer cosas que nosotros jamás teníamos pensado hacer, eso se llama gracia. Se llama gracia. Dios me está dando a mí la oportunidad de hablarte en su nombre. Eso es gracia. Dios te da a ti la oportunidad de hablarle a otra persona en su nombre. Les he dicho, ya tengo rato que no les digo, les he dicho muchas veces, tú eres el último Cristo que muchos van a ver, si en verdad estás haciendo el trabajo como debes hacerlo. Porque cuando estás predicando el Evangelio, presentando el Evangelio, hablando las cosas de las cuales no puedes callar, estás hablando en el nombre de Dios, como si Dios estuviera alcanzando a aquella persona por medio de ti. Grandes cosas, grandes cosas. Nuestro pasaje dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. O sea, ¿cómo es que Dios nos justifica? Dios nos justifica por gracia. Y porque nos está justificando por gracia, cuando venga el que ha de venir, ¿dónde estaremos? ¿O dónde estarás? Más bien, porque no me quieres contestar. Yo estaré con Él. Yo seré levantado con Él. ¿Y tú? Tenemos que perseverar. Tenemos que tener firmeza de lo que Dios va haciendo en nosotros. Si el que ha de venir vendrá y vendrá pronto, yo quiero ser levantado con Él. ¿Tú? Es para que ustedes estuvieran brincando de esa banca. La gracia que hemos recibido ha llegado mediante el sacrificio de Jesús, lo que nos justifica ante la presencia de Dios. Un regalo que tú y yo no merecemos. Pero tenemos que estar a sabiendas que la perseverancia en la cual tú y yo habitamos y vamos está basada en la gracia. Punto número 3. En Cristo Jesús, dar un paso atrás ni para tomar impulso. En Cristo Jesús, dar un paso atrás ni para tomar impulso. ¿Por qué? La palabra de Dios es clara, nos dice que no agradará a la alma de mi Señor. No agradará al Señor dar un paso atrás. No, es que voy a quedarme aquí atrás y voy a dejar de asistir un poco a la iglesia para tratar de arreglar los problemas que aquí tengo. Grave error, grave error. Es que me voy a salir un poco de la iglesia porque acá hay unas situaciones que necesitan mi atención. ¿Y quién te dijo que tú eres el Espíritu Santo? Grave error. ¿Dónde es donde tu vida comienza a tomar forma de cristiano? En la iglesia. En la iglesia. En el cuerpo de Cristo. Por si la iglesia no tiene sentido para ti, en el cuerpo de Cristo. Ahí es donde las cosas comienzan a tomar forma para arreglar mi vida. Yo no puedo arreglar la vida de los demás si yo no estoy trabajando en la mía. Acuérdate, ejemplo. Si nosotros nos ponemos a ver la vida de quien está tratando de arreglar la mía, nuestras vidas nunca se van a arreglar. ¿Sabes por qué? Porque somos pecadores, tenemos fallas, pero tenemos que aprender a ver el testimonio de Dios en cada uno de nosotros, y Dios está haciendo una obra maestra en cada uno. Ahí la razón por la cual tomar un paso atrás ni para tomar impulso. El Espíritu Santo no es humano, no necesita echarse un paso atrás para lanzarse.
Y tú y yo estamos bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Los versículos 38 y 39 de Hebreos capítulo 10 dicen, o la segunda parte del 38, y si retrocediere no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Aquí Pablo se está refiriendo, está hablando del término arriar las velas. ¿Cuántos conocen ese término? Arriar las velas. Yo no lo conocía, lo estuve estudiando hoy en la mañana, dándole otro repaso. Pero arriar las velas tiene que ver con los marineros, los marinos, que andan en el mar y en ese tiempo los barcos no se movían con motor, se movían con velas. Si tú estás en una tempestad en medio del mar, si tú estás en guerra en medio del mar, ¿tú sabes qué tan difícil es liar con esas velas? Para tomar dirección, para agarrar dirección, para tomar impulso. Es cansado y es difícil. Es cansado y es difícil de tal manera que los marinos se dan por vencidos y dicen, ¿sabes qué? Doblan las velas, las enrollan y ya, aquí se acabó. Estoy cansado, ya no puedo más. Y Pablo está diciendo, no. Aquí en Cristo Jesús no hay opción. Nosotros no somos de los que retroceden. Y si retroceden, dice Dios, no agradará mi alma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no hay salvación. ¿Quiere decir que se perdió la salvación? No, nunca la hubo. ¿Por qué? Porque no estás perseverando en ella. No hay nada en que perseverar. Así hemos sido muchos cuando miramos que nuestro matrimonio, no, pues esto no sirve. Ya dejamos de perseverar. ¿Realmente estabas casado? Había un papel que decía que lo estás, pero realmente no lo estabas. En tu corazón. Pues que estos hijos ya me tienen harto. Realmente son tus hijos biológicos, pero ¿los tratas como tus hijos? Porque si tú sabes que son tus hijos y tú vas a perseverar por tus hijos. Estábamos platicando el otro día Griselda y yo en cuanto a una situación. Los padres van a pelear por sus hijos, no importa qué tan malvados sean, no importa qué tan criminales sean, siempre van a ser sus hijos amados, son sus hijos. Y es lo mismo aquí con Dios. ¿Es Jesús tu Señor y Salvador? Bueno, entonces vas a perseverar. Si pierdes la vida por causa de tu Señor, ¿cuál es la pérdida? Pablo dice que es ganancia. ¿Por qué? Porque Pablo estaba firme. Y la palabra de Dios nos está pidiendo que nosotros nos afirmemos. Así como miramos que Pablo estaba firme. ¿Cristo Jesús fue pérdida que Él fuera a la cruz? No, es la ganancia más grande que jamás el universo ha visto. El universo entero. Si tú y yo estamos en Cristo Jesús, no hay paso atrás. La gracia nos da la oportunidad de entablar una relación con el Dios del universo. Un paso atrás. O dejar todo a la deriva. Estás entablando una relación con el Dios del universo. Debido a dicha relación estamos en proceso de santificación, camino a la perfección y así pasar toda una eternidad en gloria, la cual es el estado natural de quien vive en Cristo Jesús. Ese es el estado natural de los hijos de Dios, la gloria de Dios. Y ahí la razón por la cual dice en Romanos que
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza, pero al llegar al conocimiento de Cristo Jesús y aceptar el sacrificio que por gracia nos fue dado, la naturaleza de quien acepta el sacrificio de Jesús es la gloria de Dios. Tú y yo necesitamos habitar en la gloria de Dios, y la gloria de Dios la vamos a encontrar en la Escritura cuando la llevamos a la práctica. Algunas veces tú vas a leer esa palabra de Dios y tú vas a comenzar a gritar como loco, a llorar, a reír y ¡wow! ¡Qué excelente es nuestro Dios! ¿Por qué? Porque así es. Y vamos a estar animados, vamos a querer más, pero tenemos que perseverar. Dios nos ha encargado una tarea tamaño Dios. ¿Sabes cuál es esa tarea? Proclamar el Evangelio. Esto nos hace ser una extensión de Jesús, lo cual nos une a Él, haciéndonos herederos juntamente con Él del Padre Celestial. Nos une a la tarea que Él ya está haciendo. Somos hijos de Dios, somos coherederos juntamente con Cristo, pero tenemos que perseverar. Si decimos que somos coherederos juntamente con Cristo y estamos dando un paso atrás, realmente no lo somos. Dar un paso atrás ni para tomar impulso. Enfoquémonos. No tenemos opción. No tenemos opción alguna. No hay paso atrás. Perseverar nos traerá gran satisfacción. Perseverar nos traerá gran satisfacción. Si tú has leído la historia de los cristianos, cómo morían en tiempos antiguos, ellos no les importaba morir por su Señor. Cuando el mundo se divertía con ellos en el Coliseo allá en tiempos romanos, que estos cristianos morían por las fieras dentro del Coliseo, ¿cómo morían? Ellos morían abrazados, orando los unos por los otros, mientras las fieras los despedazaban. ¿Por qué no peleaban en contra de las fieras? Porque ellos estaban enfocados en su Señor, quien los había salvado de un mundo malvado, de las cadenas del pecado. Ellos se abrazaban en amor, sosteniéndose los unos con los otros, y las fieras por fuera arrancando de a uno por uno, hasta que terminaban con todos. Y la honra y la gloria, ¿para quién fue? Para nuestro Dios, porque el Evangelio llegó hasta nuestros corazones. El Evangelio llegó hasta nuestros corazones y nos ha dado vida, nos ha dado propósito. La gracia de Dios nos alcanzó. Y ahora podemos libremente decir que estamos aprendiendo a amarnos los unos a los otros y juntos estamos aprendiendo a amar a Dios. No podemos dejar de perseverar. No podemos darnos el lujo de dar un paso atrás, porque sabemos que no agradaremos a nuestro Dios. Y los hijos de Dios agradan a su Padre Celestial. Y tú eres un hijo de Dios. Hay que perseverar. Pongámonos de pie. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Mi Dios, si no fuera por tu gracia, nosotros no tuviéramos esperanza en este mundo.
Si no fuera por tu gracia, mi Dios, no pudiéramos libremente predicar tu palabra y compartir tu amor los unos para con los otros. Yo sé que en esta mañana tú nos has hablado, mi Señor. Tú has tocado los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a afirmarnos en tu camino, ayúdanos a afirmarnos en tu palabra, ayúdanos a comprometernos de hoy en adelante a hacer las cosas como Jesucristo las hace, y que de tu Espíritu Santo nosotros podamos humillarnos ante Él y obtener la información que necesitamos para hablar con nuestros vecinos, para hablar con nuestros compañeros de trabajo, con los estudiantes, mi Señor, y poder hacer la diferencia tanto en nuestras vidas como en las vidas de ellos. Mi Señor, la honra y la gloria sean para ti. Despídenos en paz de este lugar y ayúdanos a atesorar esa palabra que hemos escuchado hoy. En Cristo Jesús, amén.